Bienvenidos a nuestro canal y a nuestro estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. La lección número 4, que lleva por título ¿Cómo nos rescata Dios? Efesios capítulo 2, verso 4 y 5, dice así: Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en pecados, nos dio vida junto con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos. El apóstol Pablo les dice a los efesios que por la misericordia de Dios, por su grandioso amor y por su gracia maravillosa, fueron salvos en Cristo Jesús de la muerte del pecado. Por eso, mi apreciado y mi apreciada hermana, en nuestro estudio de la lección de esta semana, veremos que el apóstol Pablo nos va a hablar de la salvación personal. En el capítulo 1 nos habló de la salvación universal, pero ahora nos va a hablar de manera personal. Y eso es lo que vamos a ver a partir de nuestro estudio de esta semana. En la parte del día domingo, que lleva por título En otro tiempo, muertos y engañados por Satanás. En Efesios capítulo 2, verso 1 y 2 dice: En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Aquí el apóstol Pablo les estaba diciendo a los efesios: ustedes antes de conocer a Jesús, en su vida pasada, pues ustedes estaban muertos por su pecado, por su transgresión. Quiere decir, mi apreciado hermano y mi apreciada hermana, la vida sin Cristo Jesús es una vida muerta. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte, dice la palabra de Dios. Desde que entró el pecado en el huerto del Edén, pues la muerte espiritual pasó a toda la raza humana. Por lo tanto, mi amigo y mi amiga que me estás escuchando, estar lejos de Dios, desconectados de Dios, es estar muertos en vida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por eso Pablo dice: estaban muertos en sus transgresiones y pecados. Ahora dice: en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Y aquí Pablo les dice a los efesios: ustedes estaban muertos en sus pecados y en sus transgresiones gracias al poder de este mundo. ¿Cuál? Pues las tradiciones y los deleites en los placeres del mundo. Pero también gracias al poder de Satanás, al poder sobrenatural que los gobernaba, les decía el apóstol Pablo. O sea, que eran esclavos de Satanás, esclavos en el pecado. Satanás dice que hacía que ellos pues hicieran lo que él quería. Por eso dice Pablo, se conducían de acuerdo al poder de Satanás. Y dice Pablo que ese espíritu del maligno, los demonios, siguen operando en los hijos de desobediencia. Dice el apóstol Pablo: oh, mi apreciado y mi apreciada que me escuchas, sin Cristo Jesús somos muertos, somos esclavos de Satanás, esclavos de las tradiciones y los placeres de este mundo. Por lo tanto, gracias a Cristo Jesús, hoy los que hemos aceptado a nuestro Señor Jesucristo, hemos sido ya salvados por la gracia, por la misericordia y por el grandioso amor de nuestro Padre Celestial hacia nosotros. Ahora tú y yo estamos salvos, libres en Cristo Jesús. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, en la parte del día lunes, que lleva por título En otro tiempo, engañados por nuestros propios deseos. Efesios capítulo 2, verso 3 dice: en ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos,
impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos. Como los demás, éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Mis apreciados y mis apreciadas hermanas, amigos y amigas que me escuchan, el apóstol Pablo les decía a los efesios: ustedes estaban engañados por sus propios deseos y por sus malos pensamientos, los deseos de la carne. Sabes, nuestra naturaleza siempre se inclina hacia el mal, pero lo terrible es cuando estamos sin Cristo. A nosotros no nos da miedo acariciar, disfrutar, embarrarnos pues con el lodo cenagoso del pecado. Dice el apóstol Pablo: por nuestros deseos y por los pensamientos nuestros. Mis apreciados que me escuchan, es terrible estar tentado, pero aún es más terrible que uno mismo planee cometer el pecado. Y esa es nuestra desgracia, que nuestros propios deseos nos arrastran, nuestros propios pensamientos nos lleva a cometer el pecado, y eso es lo terrible. Así que la sociedad no tiene toda la culpa, las tradiciones pues no tienen la culpa, sino que muchas veces nosotros mismos somos culpables de nuestra desgracia pecaminosa. Pero ahora dice Pablo que ahora en Cristo Jesús hemos alcanzado pues la victoria. Por eso, mis apreciados, el apóstol San Pablo dice que nosotros éramos objetos de la ira de Dios. ¿Qué significa? Que nosotros sin Cristo, lejos de Dios, pues estamos bajo el juicio de Dios. Un día enfrentaremos ese juicio y no escaparemos, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, sin Jesús, nosotros recibiremos el castigo de la justicia divina. No porque Dios desea que nosotros recibamos el castigo, sino porque nosotros pues hemos decidido, o porque permanecimos pues en los deseos, en los placeres de este mundo. Ahora, también corremos el riesgo de autodestruirnos y destruir a quienes nos rodean. Por eso es que es terrible estar bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos destruye. El pecado nos lleva a destruir también. Podemos destruir un matrimonio, podemos destruir una vida joven, podemos destruir las bendiciones que Dios ha colocado en nuestras manos por el pecado. Por eso, mi apreciado, es que somos objetos de la ira de Dios en dos maneras: bajo el juicio de Dios y bajo la destrucción, autodestrucción de nosotros mismos y a quienes nos rodean. Así que, mi apreciado, nosotros sin Cristo pues estábamos engañados por nuestros propios deseos y por supuesto por Satanás. Ahora, en la parte del día martes, ahora resucitados, ascendidos y exaltados con Cristo. En Efesios capítulo 2, verso 4 en adelante dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvos, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Aquí el apóstol San Pablo nos está diciendo que gracias ahora en Cristo Jesús ya no estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ya no somos esclavos de Satanás. ¿Por qué? Porque ahora en Cristo Jesús, dice Pablo, somos resucitados, ascendidos y exaltados gracias a Cristo Jesús, por su misericordia, por su amor y por la grandiosa gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, ¿qué significa entonces estar resucitado, ascendido y exaltado
en Cristo Jesús, lo que significa, mi apreciado, es que espiritualmente cuando Cristo murió, nosotros murimos en el pecado con Cristo Jesús. Cuando Cristo resucitó, nosotros fuimos levantados con Cristo Jesús. Y cuando Jesús pues ascendió al cielo, espiritualmente o metafóricamente hablando, nosotros también fuimos ascendidos al cielo en la persona de Cristo Jesús. Y cuando Cristo fue exaltado en el cielo, cuando fue entronizado en el trono, pues también nosotros en Cristo fuimos exaltados. Es decir, Cristo triunfó una vez más sobre el enemigo, porque el enemigo en el cielo no pudo con Jesucristo. En la tierra tampoco pudo, porque Cristo triunfó en la cruz del Calvario y sobre la muerte y fue exaltado. Quiere decir que tú y yo también luchamos a diario con el pecado. Luchamos para triunfar, para vencer al pecado. Pero sabes, nosotros con la victoria de Cristo también tenemos la victoria sobre el pecado. También podemos triunfar sobre el enemigo. ¿Por qué? Porque ya está vencido. Cristo lo venció y nosotros pues también podemos vencer, podemos triunfar sobre el mundo y sobre Satanás. Mi apreciado, Dios nos invita a despojarnos del viejo hombre y vivir para Cristo una nueva vida para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que la solución es una entrega total a Cristo constantemente y luchar tomados de la mano de Cristo Jesús y no perder al Señor de vista. Y así de esta manera estaremos constantemente triunfando sobre el enemigo y sobre el pecado. Pero si en algún momento llegásemos a caer, a tropezar, o si hemos tropezado, pues levantémonos, sigamos adelante, triunfando en Cristo Jesús. ¿Sabes por qué? Porque en la parte del día miércoles, que lleva por título, ahora, bendecidos para siempre por la gracia, en Efesios capítulo 2, versículo 7 dice: para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza que de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. ¿Sabes, mi apreciado? La gracia de Dios es tan amplia que en el pasado pues nos trajo salvación en la cruz del Calvario. Pero en el presente también, por su misericordia, Dios pues nos sigue perdonando y nos sigue dando oportunidades para alcanzar el reino de los cielos. Pero también su gracia maravillosa en el futuro nos dará la vida eterna, la mansión celestial, el privilegio de estar cara a cara con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, conocer al Padre y al Espíritu Santo y a los ángeles no caídos y al universo entero. Bendito sea el nombre del Señor. Pero por su gracia maravillosa es que tú y yo pues alcanzaremos la eternidad. Así que la victoria es nuestra. ¿Por qué? Porque la gracia maravillosa, la misericordia y el grandioso amor de nuestro Padre Celestial está de nuestra parte. Por lo tanto, somos príncipes victoriosos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero, mi apreciado, no nos olvidemos que la gracia de nuestro Dios es una gracia amplia, una gracia sin fin, una gracia que no puede acabarse, sino que siempre está para con cada uno de nosotros. Ahora, en la parte del día jueves, el título es ahora salvados por Dios. En Efesios capítulo 2, verso 8 al 10 dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. ¿Sabes, mi apreciado? El apóstol Pablo aquí diciéndole a los efesios, miren efesios, entiendan, ustedes eran unos pobres cadáveres espirituales, sin esperanza de salvación, sin esperanza
de vida. Andaban en sus pasiones, pero muertos. Eran unos esclavos de Satanás. Ustedes deleitaban en los deseos de su carne y en sus malos pensamientos. Pero ahora dice Pablo, gracias al grandioso amor de nuestro Dios, a su infinita misericordia y a su gracia maravillosa, ustedes ahora han sido salvados. Ya no son más esclavos, ya no son más muertos, ahora tienen vida en Cristo Jesús, ahora son victoriosos en Cristo Jesús. Pero deja bien claro y dice, no por su buen comportamiento, no por sus buenas obras, no es acción de ustedes. Ustedes no hicieron nada para poder salvarse, para poder tener una vida nueva, sino que únicamente Dios fue quien accionó, fue quien hizo posible que tengamos vida, que seamos victoriosos, que ya no seamos más esclavos de Satanás. Por eso Pablo dice, para que nadie se jacte, para que nadie pueda decir, no, yo soy así, soy bueno porque yo me porto bien, porque yo soy una buena persona, porque ayudo a los demás. No es mérito tuyo ni mío, sino que es por los méritos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y el apóstol Pablo dice que por nuestra fe es que nosotros hemos alcanzado esa salvación. Es decir, mi apreciado amigo y mi apreciada amiga que me escuchas, es únicamente creyendo en Jesús, aceptando a Jesús, es que podemos llegar a resucitar, a ascender y a ser exaltado en Cristo Jesús, triunfar sobre el enemigo, únicamente aceptando a Jesús y creyendo en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ahora, dice el apóstol Pablo que esto es un regalo precioso de Dios. El apóstol Pablo termina diciendo, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Aquí Pablo está diciendo, somos hechuras de Dios. ¿Sabes qué significa ser hechura de Dios? Significa ser un poema de Dios. Y sabes, en Cristo Jesús nuestra nueva vida es una poesía. ¿Por qué? Porque el que era borracho, el que era mujeriego, el que era drogadicto, el que era violador, el que era asesino, el que era narcotraficante, es una nueva criatura en Cristo Jesús. Por lo tanto, es una poesía del divino creador, del divino maestro, andando en la tierra lleno de pecado. Y cuando la gente vea a esa poesía, se va a preguntar, oye, ¿quién es el autor de esa poesía? ¿Por qué? Porque mira, su vida es impecable, su vida es una vida totalmente diferente a los demás. Y a mí me gustaría conocer al autor de esa poesía. Entonces, a través de nosotros, las personas van a venir a conocer a nuestro autor, a ese artista por excelencia que nos hizo nuevas criaturas. Ahora, para que andemos en las buenas obras que Él preparó para nosotros de antemano. Es decir, en nuestra vida cotidiana, Dios desea que tú y yo andemos haciendo su voluntad, y de esa manera el mundo va a ver la diferencia en nosotros y pueda ver a Dios a través de nuestro carácter, de nuestra manera de vivir. Por lo tanto, mi apreciado y mi apreciada hermana, mi querido amigo y mi querida amiga, hoy en la palabra de nuestro Dios hemos visto que solamente hemos sido transformados, hemos sido salvados y somos victoriosos únicamente por la misericordia, el grandioso amor de nuestro Dios y su infinita gracia, que ahora por fe somos salvos en Cristo Jesús. Así que muchísimas gracias por haberme acompañado, por haber estado aquí en el repaso de nuestra lección. Pero antes, no te olvides regalarnos tu like, suscribirte a nuestro canal, solamente oprimiendo el botoncito donde dice suscribirse, y compartir nuestros videos en tus redes sociales. Así que muchísimas gracias por suscribirte, por tu like y por compartir nuestros videos. Que Dios te bendiga, que Dios te acompañe en el transcurso de la semana y que Dios pueda bendecir todo lo que toque en tus manos durante esta semana. Nos vemos en la próxima lección. Hasta pronto.